Me sigue apareciendo nada más lo de Fabi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la plática virtual de ortodoncia de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Agradecemos mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues especialmente un día como hoy, 20 de noviembre, que nos hagan favor de prestarnos, obviamente, su estudio para poder llevar a cabo esta plática virtual. En esta ocasión nos acompañan, como siempre, el doctor Isaac Maldonado, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y por Buenas supuesto noches. nuestra invitada especial, la doctora Fabiola Hernández Girón. Adelante, Isaac. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto de saludarlos. Y pues me gustaría aprovechar también este momentito para comentarles que el próximo lunes 27 de noviembre, la próxima semana, se llevará a cabo nuestro último encuentro virtual, encuentro estudiantil de ortodoncia, para que pues toda nuestra audiencia pues pueda conectarse y pues bueno, ahí recordemos que justamente los alumnos de los diferentes posgrados van a estar mostrando trabajos y casos clínicos bastante interesantes. Muchas gracias, Isaac. E igualmente quiero mencionar lo siguiente.
Tenemos en puerta lo que viene siendo para el año que entra, lo que viene siendo el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que se llevará a cabo en Acapulco. Entonces le cambiamos el nombre, ahora se llama De la mano con Acapulco, y explico lo siguiente. Originalmente iba a ser en el Acapulco Princess. Sin embargo, el Acapulco Princess tiene un hotel muy cerquita que se llama Palacio Mundo Imperial y que obviamente tiene las habitaciones y tiene los salones adecuados para nuestro congreso, y de eso se trata, de apoyar a la gente de Acapulco y de apoyar precisamente al hotel sede, que es el Hotel Princess, que pertenece a lo que es este Mundo Imperial. Entonces, nuevamente tendremos, como en ocasiones pasadas, el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas el 31 de marzo al 3 de abril, que justo cae en la semana de Pascua. O sea, empieza el domingo Santo y termina el 3 de abril. Es el Congreso 27º Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y obviamente congreso llevará el nombre del doctor Federico Humberto Barceló Santana, que es nuestro doctor homenajeado en esta ocasión. Y sin embargo, se le llamará De la mano con Acapulco para apoyar a toda la gente y el turismo de Acapulco. Y obviamente el Acapulco Princess nos está ofreciendo esta instalación alterna, que es Palacio Mundo Imperial, que cuenta con sus albercas o piscinas y obviamente los cuartos y todo lo que es la infraestructura para podernos apoyar con lo que necesitamos para nuestro congreso bianual. Entonces, regresando con ustedes, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Fabiola Hernández Girón, que ella nos trae una maravillosa plática con respecto a ortodoncia preprotésica. Es el trabajar de la mano con los protecistas y obviamente hacer la ortodoncia, pues para facilitar el resultado de los tratamientos protésicos y darle pues lo mejor que podemos dar en el equipo de trabajo a nuestros pacientes. Adelante, doctora Fabiola Hernández Girón, bienvenida. Le dejamos ahora sí video y micrófonos a sus órdenes. Les recuerdo que pueden hacer preguntas vía Facebook, y al final de la plática de la doctora le leeremos a la doctora Fabiola las preguntas que ustedes envíen. Adelante, doctora Fabiola, bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia Mexicana de Ortodoncia y a usted principalmente por tan distinguida invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder estar conversando con colegas sobre un tema que me apasiona mucho, que es la ortodoncia preprotésica. Me gustaría, dejo esta diapositiva un poco porque creo que define mi quehacer cotidiano. Yo soy maestra, yo soy especialista en ortodoncia. Y desde hace 10 años tengo el honor de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado de ortodoncia. Y bueno, muchas de las reflexiones, de los casos de la plática de hoy, está hecha con base en todo lo que es el trabajo que hacemos en la universidad todos los días, con los residentes, con mis maestros. Y finalmente, el área de prótesis siempre ha sido desde hace mucho tiempo, la ortodoncia preprotésica, ha sido desde hace mucho el enfoque de mi práctica clínica, gracias a mi hermano, que es a quien ven ustedes ahí en la pantalla, es el doctor Rodrigo Hernández Girón, él es protesista. Y entonces, pues ya desde que él terminó su especialidad en prótesis, nos hemos enfocado mucho a la atención del paciente adulto. Yo, de hecho, casi toda mi práctica clínica la he hecho en pacientes adultos y buena parte de ella es en atención multidisciplinaria, ya sea con prótesis, con perio, con amigas, en fin. Entonces, desde hace mucho tiempo, esta es el área clínica que más me ha apasionado junto con la docencia, ¿no? Y bueno, un poco como antecedentes de esta plática, nosotros sabemos, por supuesto, el doctor Vincent Kokich, que es pilar fundamental de muchas partes de la ortodoncia, pero en general, y ha abarcado cualquier cantidad de temas, pero algunos de los que más me gustan son justo la atención multi e interdisciplinaria de los pacientes. Y en este artículo del 97 hizo una predicción, porque en realidad es como si estuviera prediciendo el futuro en el que estamos hoy.
que a medida que se aproximaban al siglo XXI, los ortodoncistas estaríamos tratando más pacientes adultos y con eso, por supuesto, aumenta la complejidad de los casos, porque son pacientes con denticiones mutiladas, con dientes erosionados, con periodontitis, en fin, con una serie de problemas que al ortodoncista nos plantean retos clínicos diferentes. Y esto es lo que ha ocurrido en mi práctica, ¿no? Al menos en la mía casi veo prácticamente exclusivo a adultos, todavía atiendo a adolescentes, pero la mayor parte de mi práctica clínica, tanto en la universidad como en mi consultorio, en donde prácticamente me dedico exclusivo a la ortodoncia, es en adultos. Y comenzaremos una vez de estos antecedentes establecido, bueno, ¿qué es la ortodoncia preprotésica? Como bien decía el doctor Mendoza, pues es un tratamiento integral para procedimientos en el que se verán los resultados de rehabilitación bucal multidisciplinarios. Y esto básicamente consiste en mover los dientes hacia una posición o a una inclinación correcta para que soporte de la mejor forma la rehabilitación protésica, ya sea fija o removible. Como objetivo, entonces, tendrá mejorar la salud bucodental, la oclusión y todas las estructuras dentales. Y esto con el fin de aumentar la estabilidad de las prótesis. Es decir, cuando mi hermano a mí me manda un paciente, pues básicamente lo que está haciendo es hacer su trabajo menos pesado, ¿sabes? O sea, lo que está tratando de hacer es que a mí él de hacerle la vida fácil y ya le pongo todos los dientes, ¿sabes? Así que como si fuera un pase a gol, ¿no? Que por cierto, muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos ve. Yo sé que hoy está el fútbol americano, entonces les agradezco de veras a todos que estén aquí con un ojo al partido y un ojo conmigo, pero se les agradece. Bien, algunos artículos más nuevos o más recientes nos hablan de que la ortodoncia protésica clínicamente se va a enfocar hacia dos áreas principalmente. Una, la rehabilitación integral del paciente y la otra que le llaman rehabilitación conformativa. ¿Cuál es la diferencia? En la rehabilitación integral justamente vamos a devolver la oclusión y haremos un tratamiento de ortodoncia completo porque va a presentar problemas que requieren que sea tratado el paciente pues con la ortodoncia convencional como nosotros estamos acostumbrados a hacerla. Y la rehabilitación conformativa tendrá objetivos muy específicos de mover solo un diente, de mover solo, de hacer ciertos movimientos específicos para lograr la rehabilitación protésica final. Entonces, la rehabilitación integral se definirá como aquella que elimina maloclusiones dentales junto con el tratamiento y va a preparar, por ejemplo, sitios para colocación de implantes, va a resolver problemas como pérdida de corona clínica, pérdida de la dimensión vertical o, por ejemplo, algunas indicaciones pueden ser cuando tenemos múltiples dientes ausentes, desgaste de la dentición anterior, overbite excesivo o molares desgastados. Y aquí, por ejemplo, un poco para ilustrar, porque acuérdate que mi base formativa es ser maestra, entonces pongo ejemplos de lo que les converso, lo que les platico. Y este tal vez sea uno de los casos que antes veíamos con mayor frecuencia, ¿no? En el Cretácico tardío, cuando yo estudié, esta era la interdisciplina ortodoncia prótesis, ¿no? Los casos donde había agenesia de laterales en pacientes jóvenes y estos eran los casos más típicos que nosotros atendíamos. En este caso, por supuesto, al hacer la evaluación facial del paciente, hacemos todos nuestros registros de ortodoncia convencionales, la ausencia clínica de los laterales, la maloclusión que presenta el paciente. Y en la radiografía, pues corroboramos la agenesia, esos dientes nunca se formaron. Le hacemos todo el examen radiográfico y dado que tiene una maloclusión determinada, es una maloclusión de clase 1 con una oclusión dental clase 2, en ligero retrognatismo y obviamente la agenesia, pues hacemos un plan de tratamiento integral, es decir, hacemos un plan de tratamiento en donde vamos a resolver todos los problemas oclusales del paciente para tratar de devolverle la estética y la función correcta. De corregirlo. En cuanto a las agenesia de incisivos laterales, la verdad es que es un tema todavía controversial. Hay muchos artículos al respecto sobre cuál sería la mejor opción. Si lo hacemos de forma restauradora, para decir, abrimos el espacio para una prótesis que rehabilite esos dientes ausentes, o si lo sustituimos con caninos. Este es un dilema donde todavía hay poca evidencia científica en nuestra profesión y es controversial. Entonces, dependerá mucho del caso. Algunas guías que nos ofrecen Kokich o el doctor Sacrison nos dicen que el paciente óptimo, por ejemplo, para sustituir con caninos es aquel que tiene caninos pequeños con una coloración similar a la de los centrales, una relación dental de clase 2, que no haya apiñamiento en el arco inferior y que tenga un buen perfil.
El caso que yo les mostraba, con el que estoy ilustrando este caso, este texto, pues prácticamente podríamos pensar que cumple con esas características. Sin embargo, una de las partes fundamentales del tratamiento de la ortodoncia preprotésica es justo ir interdisciplinario, ir de la mano con el protesista. Y cuando nosotros mandamos a hacer el encerado diagnóstico, hicimos un setup con la sustitución de los caninos, pues resulta que los caninos eran demasiado grandes y dejaban espacios sin cerrar o una oclusión no del todo asentada. Entonces optamos mejor por crear espacio. Originalmente íbamos a crear espacio para los implantes en la zona del 12 de 22. Sabemos que era un paciente muy joven, el paciente tenía 14 años y tendría que esperar una vez finalizado su tratamiento para una segunda fase protésica, que podría ser una de las desventajas que resaltan la mayoría de los autores con esta opción de restaurar la genesia de los incisivos laterales, que el paciente no termina su tratamiento en una sola intención, sino que tiene que esperar a que finalice su crecimiento para poder completarlo. Entonces, bueno, estas son sus sus fotografías iniciales y cómo se fue desarrollando el caso para poder ir preparando el espacio y corrigiendo la maloclusión al mismo tiempo. Como ven, esto es prácticamente lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días. Les decía yo, es uno de los casos clásicos de la especialidad, de los que están reportados cualquier cantidad de veces en la literatura. Y finalmente, los resultados estéticos fueron satisfactorios para el paciente, pero económicamente, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, en el momento en que se terminó el tratamiento de ortodoncia, no había las posibilidades ni de hacer el implante y muy probablemente el paciente tampoco las iba a tener más adelante cuando pudiera tener la edad para ello. Entonces, cuando se determinó, se realizó una prótesis fija, temporal, con los retenedores fijos, pero al final los pacientes optaron por una restauración de tipo Maryland, lo más conservador posible, para poder tener la estética adecuada hasta que él pudiera, bueno, uno, completar su tratamiento, su crecimiento, y dos, tener las posibilidades económicas para hacer su restauración final. Y estas fueron las comparativas del inicio y el final, que como les decía, bueno, estéticamente es controversial. Hay muchos estudios recientes donde dicen que las restauraciones protésicas no alcanzan a tener la misma estética que sustituir los caninos, pero depende de cada caso. Es un caso por cada vez. A veces los caninos, si son muy grandes o tienen una coloración distinta de los centrales, de cualquier manera tiene que terminarse en una prótesis. Y bueno, yo creo difícil a veces conseguir esta amplitud de la sonrisa o la amplitud del arco cuando nos hacen falta dientes. Entonces el paciente quedó satisfecho. Entonces vamos a hablar que Kokich nos dice, con este caso que he ilustrado, que hay diferentes directrices de tratamiento. Lo primero es que debemos establecer objetivos de tratamiento realistas y no idealistas. Y esto es algo muy importante cuando hablamos de ortodoncia preprotésica. Deben ser económicamente realistas, oclusalmente realistas y restaurativamente realistas. Ilustro este texto con dos casos que me parecen, que son de los que he manejado con mi hermano y me parece que es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, la primera imagen nos muestra un implante que se colocó y lo colocaron, le llegó a mi hermano y pues, realmente, ¿para qué lo colocaron? No pueden rehabilitar, no hay espacio interoclusal como pueden ver. Entonces debe ser oclusalmente y restaurativamente realista, ¿no? Porque si no tenemos un espacio para poder restaurar, no tiene ningún sentido poner un implante en donde no se va a restaurar. Y del otro lado es un caso mío, igual de la consulta privada, en donde tenemos, no sé si se alcanza a ver porque la fotografía, el paciente tenía la boca pequeña, pero es una mordida telescópica de un molar en donde aún con mini implantes, aún con muchas cosas, es oclusalmente difícil llevar a ese diente a una posición correcta, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, que eso también viene de la mano con que sea económicamente realista, ¿no? A veces tenemos denticiones como las que vemos en la pantalla, en donde ya no sabes ni por dónde empezar. Yo esos se llegan y se los mando a mi hermano y les digo, ¿de qué puedes hacer? Porque la verdad es que es una dentición que se ha deteriorado mucho a lo largo de los años y que va a necesitar muchísimo trabajo, tiempo y dinero y esfuerzo por parte tanto del paciente como del rehabilitador. Entonces, necesitamos establecer objetivos que sea económico para el paciente. Un presupuesto muy alto, el paciente difícilmente a veces puede costearlo. Entonces, tenemos que tener eso en mente cuando estamos haciendo la planeación de nuestros casos.
No es lo mismo la restauración del paciente que veíamos hace un momento a ¿no? Donde a lo mejor es solamente un diente que perdió por un trauma y necesita solamente mejorar los espacios para que se rehabilite un implante. Bueno, esto es mucho más realista en términos económicos. Oclusalmente realistas, como les decía, por ejemplo, en este caso, igual de una agenesia de un lateral y malformaciones, la mayoría de los autores concuerdan en que cuando es unilateral es mucho mejor abrir el espacio para el implante para poder mantener la dimensión vertical, en fin, todas las características oclusales que nosotros conocemos, que hacer la sustitución. Pero de nuevo es todavía un tema controversial y tendremos que establecer que nuestra oclusión vaya a ser buena al final y no nada más centrarnos en la parte de sustituir algún diente faltante. Y finalmente regreso a esta imagen en donde vemos que pues claramente mi hermano me lo enseñó y me dijo, ¿tú crees que me puedas intruir el molar inferior? Y dije, hermano, ni con mini implantes puedo tal vez hacerlo, porque es mucha la distancia que se necesita para poder rehabilitar ese implante. Entonces, esto es importante. Cuando lo tenemos, debemos entonces, tenemos aquí un caso que ilustra justamente esta parte de cuando sí es posible o cuando no. Este es un caso igual que llegó a la universidad, en donde se colocaron, no los implantes no fueron colocados ahí en la especialidad, llegó la paciente para poder rehabilitar los implantes en la parte inferior, pero claramente, como ven ustedes, no hay espacio para una rehabilitación. Y los protecistas nos pedían, el departamento de prótesis de la universidad nos pedía aumentar el espacio interoclusal para poder poner una restauración. Entonces hicimos unos cálculos, aún con mini implantes, aún con muchas cosas, muy moderados, de cuánto podíamos obtenerles y si eso era suficiente para que ellos pudieran restaurar. Una vez que establecimos los objetivos oclusalmente realistas, es decir, nosotros fuimos muy conservadores, dijimos que podíamos obtener un máximo de 3 milímetros. Al final obtuvimos más, pero siempre es bueno ser conservador en estos casos, precisamente porque sabemos que la ortodoncia va a incrementar el tiempo de tratamiento del paciente y va a incrementar también los costos, porque una solución para este problema pues podría ser tal vez desgastar los dientes de arriba, ¿no? Hacer unas coronas en la parte superior y en la parte inferior, pero obviamente esto es un tratamiento más invasivo, más rápido. Sí, la paciente a lo mejor en unas cuantas citas podría terminar su rehabilitación, pero es más invasivo. Entonces siempre es importante platicarlo con el restaurador, con la paciente, decirle que probablemente sí, si se coloca las coronas, pues obviamente hay un costo mayor por las coronas en la parte superior, pero que la ortodoncia tal vez no le va a ahorrar mucho dinero, sino que va a alargar el tiempo y va a explicarle bien las ventajas y las desventajas. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizamos un aparato de un diseño, no es un diseño propio, ya es un diseño que había estado reportado por el doctor Mitre y por algunos otros autores en Europa para una intrusión. Diseñamos un arco transpalatino con coberturas oclusales anclado a implantes infracigomáticos para poder lograr la intrusión de los molares superiores. La verdad es que fue un caso en donde la paciente no tenía muchos recursos, en donde a veces teníamos limitaciones anatómicas para poder colocar más de un mini implante, y esta fue la solución más económica y eficiente que pudimos escoger para ella en más o menos unos 3 a 6 meses, que me encanta porque a veces el rehabilitador nos dice, ya quiero colocar las prótesis, y cuando nosotros ya tenemos todo listo, es que no hay citas hasta el 2026. Entonces, bueno, la paciente estuvo un poco más de tiempo con la estabilidad, ¿no? Estos fueron los resultados que obtuvimos, ¿no? Donde prácticamente pueden rehabilitar tanto la corona del lado derecho como los implantes del lado izquierdo. Y bueno, fue una opción económica, eficiente, sin molesta. Eso sí, es algo importante que también tenemos que platicar con nuestros pacientes antes de, ¿no? Sabemos que son pacientes adultos. La paciente de este caso me parece que tenía más de 60 años de edad y la verdad tenía una actitud muy cooperadora. A veces son los pacientes los más grandes, son los que tienen la mejor actitud ante el tratamiento, pero pues sí es importante que ella, por ejemplo, nos decía, ya no puedo comer, por favor, ya quíteme el aparato porque de veras que quiero comerme una torta, ¿no? O sea, comerme algo. Y de repente con este tipo de aparatos, pues no, en los niños es más fácil, pero fue una opción bastante eficaz. Estas son la comparativa de cómo comenzó la paciente y el espacio que ganamos al final del tratamiento. Como les decía, esto más o menos fue en 6 meses aproximadamente.
Y continuando con las directrices de tratamiento que nos menciona Cokic, es una parte importante, como les decía, es crear la visión del tratamiento. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en cómo vamos a rehabilitar a nuestra paciente, tiene que haber un encerado diagnóstico por parte del protecista que nos permite establecer las dimensiones. Hoy en día hay herramientas fantásticas para poderlo hacer de diseño digital de sonrisa, que incluso para restaurar los bordes incisales, en fin, que nos pueden guiar a nosotros sobre qué tanto espacio podemos dejar para las restauraciones o qué tanto espacio se va a necesitar. Esto es importante sobre todo en pacientes que hayan perdido muchos dientes o que van a requerir algún tratamiento en la parte estética, en la parte anterior. Es muy importante visualizar el resultado final antes de empezar. Algunos autores incluso recomiendan hacerlo antes de que coloquemos la aparatología fija para que justo podamos hacer la planeación de qué movimientos vamos a hacer, cómo vamos a ayudar con el ancho mesiodistal de los dientes para que la restauración al final pues sea la más óptima posible. Esto, por supuesto, va a ir de la mano de establecer una correcta secuela de tratamiento. El equipo de especialistas no solamente debe realizar un tratamiento realista, sino que también debe determinar la secuencia de interacción. Es decir, como les decía, a veces podemos hacer la planeación digital del diseño de sonrisa antes incluso de que yo coloque los brackets, para que cuando los coloque tenga una idea de dónde vamos a ir. A veces algunos dientes tendrán que ser restaurados antes de la colocación de los brackets, porque son dientes que han sufrido desgaste, atrición, y yo tengo a lo mejor una corona clínica muy pequeña con la cual trabajar o márgenes gingivales desiguales. Entonces, hoy en día, como les decía, hay muchísimas herramientas en las cuales podemos apoyarnos, incluso de comunicación, ¿no? Que a veces pareciera una cosa risible, porque mi hermano y yo estamos en el mismo consultorio, y no voy a mentir que a veces nos ha llegado a pasar, pero ¿por qué pusiste una corona en el premolar que se iba a extraer? ¿O por qué rehabilitaste este molar si a mí me convenía para poder extraerlo, para poder corregir la clase de 3? En fin, este tipo de herramientas tecnológicas nos permite estar más cerca, ¿no? del rehabilitador, de poder establecer quién va primero, si va el periodoncista, luego el restaurador, luego nosotros, y establecer una correcta secuela de tratamiento. Y hablando de los periodoncistas, aunque no es tema de la plática, es importante cuando estamos haciendo, como les decía, restauraciones estéticas en la parte anterior, evaluar la estética gingival al inicio del tratamiento y también durante la fase de terminado. Con frecuencia pensamos, y a veces en la especialidad los alumnos me dicen, doctora, es que quito los brackets y luego la mando a perio para que hagan gingivoplastías, gingivectomías. Y sabemos hoy que las nuevas pautas de tratamiento, sabemos que tal vez sea mejor evaluarlo antes de iniciar, durante la fase de terminado y antes del retiro de brackets, porque posiblemente alguna falta de nivelación en el margen gingival se deba justo a un desgaste y sobreerupción del diente que va a crear estos márgenes gingivales irregulares. Si yo con la ortodoncia nivelo los márgenes gingivales, entonces pueden restaurar el diente a la longitud que tenía en comparación con el otro, ¿no? Entonces esto es importante, y eso lo puedo hacer antes de quitar los brackets. Ya quité los brackets, ya nada más queda opción quirúrgica, ya no hay más. Entonces esto es bueno también platicarlo con el perio. Es imprescindible entonces evaluar y modificar la forma y el contorno gingivales durante el acabado para poder obtener el mejor resultado estético para el paciente. También es importante tomar radiografías, obviamente esto lo sabemos, durante el terminado, para poder establecer que las raíces estén en una buena posición, no deben de estar en un contacto, y en caso de restauraciones previas al tratamiento ortodóncico, asegurarse de que la raíz está colocada correctamente. Este caso es un caso tal vez de los que más se ha aprendido, porque si ustedes, la paciente originalmente venía a que le cambiáramos la corona del canino, ¿no? Que esa pequeña corona porque no le gustaba cómo se veía. Y cuando se tomó la radiografía, pues observamos que la paciente había tenido un tratamiento ortodóncico previo en donde traccionaron el canino lo mejor que pudieron y pues la corona quedó así, la raíz estaba inclinada hacia mesial, entonces el desgaste era asimétrico y esta fue la mejor restauración que se pudo hacer para la paciente en ese momento. Entonces es importante antes de hacerlo. En el paciente ortodóncico protésico es importante, como les decía, establecer objetivos que sean realistas. No siempre vamos a poder llevar los dientes a la posición ideal, como a veces trabajamos con denticiones muy deterioradas o como les decía, con caninos que fueron traccionados hace muchos años, como el caso de la paciente que les mostraba. Y no siempre vamos a poder lograr objetivos ideales, como en pacientes que tienen la dentición completa.
Si nosotros estamos o vamos a hacer restauraciones para el paciente, hay que colocar los dientes de tal manera que el trabajo del restaurador se facilite. Como decía mi hermano, a veces me ama y a veces me odia, ¿no? Ya sabes, como cualquier relación de hermanos es amor-odio, porque de repente es que ¿por qué me dejaste el diente aquí? Yo te lo dejé acá, yo lo quería aquí. Pero hay que ponerse de acuerdo y poner tratar de hacerle el trabajo más fácil, porque en la medida en que yo puedo hacer el trabajo del restaurador más fácil, la posibilidad de éxito para ese paciente aumenta, ¿no? La posibilidad de éxito de las restauraciones, de las prótesis, en fin, va a aumentar. Entonces, decíamos que un factor importante para el posicionamiento final de los dientes anteriores es la angulación. Tienen que quedar en una angulación vertical o orientados verticalmente con respecto al arco mandibular, porque todos sabemos que las fuerzas oclusales se van a transmitir de esta manera longitudinalmente. Y esto, por supuesto, que cuando nosotros tenemos un diente natural, el ligamento periodontal absorbe las fuerzas que tal vez no sean inadecuadas. Entonces, en un paciente que tiene su dentición natural, a lo mejor no en una posición ideal, con una maloclusión, puede haber cierto trauma oclusal, por supuesto, pero el ligamento va a absorber una buena parte y la otra parte se va a dispersar hacia el hueso y puede haber recesiones gingivales, en fin, todo lo que nosotros sabemos. Pero cuando estamos tratando con un paciente preprotésico, el objetivo de la ortodoncia preprotésica será darle las mayores posibilidades a la restauración de tener una vida larga, es decir, de tener una expectativa de vida de esa restauración larga. Y esto lo garantizamos al establecer una buena colocación de los dientes pilares o del espacio para los implantes o de los dientes antagonistas a un implante, por ejemplo. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de perio. Parte de mi trabajo en la UNAM es ser traductora. Entonces me tocó traducir una conferencia de perio de implantes y me encantó porque al ser ortodoncista no sabes cuánto nos mencionaban. O sea, en todas partes era es que se remite a ortodoncia para que los dientes antagonistas, las fuerzas se dirijan y no choque el implante y el implante no se vaya a fracasar, no se vaya a romper. Dije, qué bonito momento estamos viviendo para la ortodoncia, en donde tenemos un papel mucho más allá del que estábamos acostumbrados. Los horizontes se están expandiendo y con los avances tecnológicos creo que podremos lograr mucho más. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando estamos planificando un puente anterior convencional, si va a ser rehabilitada, en este caso que ustedes observan en la parte superior, yo como ortodoncista tendría que crear alrededor de 0.50, 0.75 milímetros de resalte horizontal al final del tratamiento ortodóntico para brindarle a ya sea las coronas, las carillas, el implante, una estabilidad a largo plazo. Entonces, este es un paso importante cuando lo estamos planeando. Mi hermano me hizo esta diapositiva para que no le estuviera yo preguntando a cada rato así de ya tiene suficiente overjet, ya con eso, ya los puedo quitar los brackets para que no le esté yo dando lata. Entonces, este es un caso que llevamos en conjunto. Este paciente perdió su incisivo central por un traumatismo y se le colocó el implante, pero no le gustó cómo quedó la restauración. Decía que el diente se le veía muy salido. Y bueno, la posición del implante se colocó porque esa era la angulación en la que podían tener un overjet adecuado con los dientes inferiores. Y esto, bueno, pues se solucionó en una esquema de ortodoncia configurativa, ¿no? Donde nada más colocamos aparatología en la parte inferior, corregimos ligeras rotaciones y dimos un overjet suficiente para que la restauración pudiera ser colocada, no el implante, porque el implante pues ya estaba colocado, el implante ya no había más que hacer, pero sí que la restauración pudiera soportar las fuerzas sobre el eje longitudinal lo mejor posible y que estéticamente el paciente quedara más satisfecho. Hablando entonces de algunas directrices en cuanto al manejo de espacios para implantes, hablamos de que el ancho promedio de un implante es de 3 a 5 milímetros. Entonces, cuando en nuestro tratamiento de ortodoncia tenemos planificado ya sea abrir o cerrar espacios para dejar una rehabilitación pues lo más adecuada, un espacio adecuado para esta rehabilitación, tendremos que tomar en cuenta algunos puntos importantes. El primero, pues, es el ancho promedio del implante. Decíamos que es de 3 a 5 milímetros. Y decíamos también que la distancia mínima entre un diente y un implante debe ser de 1 a 1.5 milímetros. Entonces, si yo, por ejemplo, en la imagen de arriba estoy abriendo un espacio para un implante, tendría yo que dejar el ancho del implante, que serían 3 milímetros, y 1 milímetro hacia el molar y otro milímetro hacia el premolar, que está hacia mesial.
estaremos hablando alrededor de unos 5 milímetros en promedio para que pudiera ser rehabilitado pues de forma satisfactoria. Si estamos planeando más implantes, es decir, una brecha más larga, pues la distancia mínima entre implantes tendremos que calcularla y las reglas que utilizan los protecistas nos dirían que es 3 milímetros. Igual esta diapositiva la puso. Esta presentación normalmente la damos entre mi hermano y yo cuando le invito a la universidad a darla y casi que me hacen marcar esta diapositiva en el consultorio para que yo sepa qué tanto espacio tengo que abrir o cejar. Ya sé si es que estoy cerrando un espacio demasiado grande donde no van a caber 2 implantes, pero uno es mucho, le va a sobrar. Y obviamente parte del éxito de las restauraciones finales sobre implante es el espacio que tengan. Si el espacio es mayor, pues la corona va a tener que quedar sobrecontorneada y todos sabemos de los peligros que pueden dar restauraciones sobrecontorneadas en cuanto a la salud bucal. Entonces, esto es importante, tener que el espacio sea el exacto, sea no demasiado grande, no demasiado pequeño, sino el que se necesita para la restauración. Y aquí, por ejemplo, vamos a ilustrar esto con un caso que tuvimos muy difícil, la verdad, un caso con muchos retos, porque era una paciente con esclerosis múltiple. Entonces, era una paciente que tenía con frecuencia que hacerse resonancias magnéticas, había descuidado muchísimo su dentición. Pueden ver, no era una paciente pues muy grande, pero ustedes pueden ver cualquier cantidad de restauraciones, ausencias, en fin, no había ni por dónde empezar. Le digo que es de los casos que no sabes ni por dónde empezar. Y además tenía una condición sistémica que dificultaba muchas cosas, porque yo empecé con un tratamiento integral en donde coloqué brackets en todo, empecé a abrir, cerrar, corregir, y resulta que a los pocos meses tenían que hacer una resonancia magnética y yo tenía puestos brackets metálicos porque eran los más económicos para que la paciente pudiera también costear el resto de las restauraciones. Entonces tuve que quitar todos los brackets metálicos y luego volverlos a poner. Creo que en ella los puse y los quité como 3 o 4 veces porque la condición sistémica sí lo requería. Finalmente, el motivo de la consulta de la paciente era un canino que había perdido y que cuando ella sonreía, pues no le gustaba el espacio que se observaba durante la sonrisa. Pero cuando mi hermano la vio, dijo, es que ahí no me cabe, vaya, ni siquiera una plaquita provisional con un dientecito chiquito. Por favor, si puedes levantarme la oclusión, crearme espacio. Y eso fue lo que hicimos a través de, como les decía, 2 o 3 o 4 braqueados, ya no supe cuántos, fue lo que logramos hacer al final. Se planea la cirugía para la colocación del implante y aquí está ya la restauración. Como vemos, mi tratamiento de ortodoncia pues dista mucho de ser el ideal. Yo sé que a veces muestro estos casos, digo, mis maestros me regañarían, ¿no? Que cómo dejé la clase 2, pero son pacientes que con frecuencia a veces, como les decía, tienen condiciones oclusales o condiciones sistémicas o incluso la edad también es importante, ¿no? Hay pacientes que dicen, ya lo único que quiero es poderme comer algo bien con mi prótesis, no necesito mucho y aunque como les decía son muy cooperadores la mayoría de ellos, pues sí es cierto que el tiempo de reortodoncia va a alargar su tiempo total de tratamiento y tenemos que establecer objetivos que nos permitan solamente que la restauración pueda llevarse a cabo. Esta es cómo quedó la encía después del provisional, cómo se conformó el nicho protésico y esta es a través del provisional y esto que ustedes están viendo es la restauración final y la sonrisa final de la paciente. También tenemos otros casos, como les decía, donde hacemos un tratamiento conformativo, configurativo específicamente, en donde tenemos extrusión forzada. Muchas veces, cuando estamos hablando de preparar el sitio para un implante, también podemos usar extrusión forzada. El caso que voy a ilustrar no es exactamente de una preparación de los tejidos periodontales para el implante, pero sí para una restauración y saber que la extrusión forzada es una opción muy viable en este tipo de pacientes. Él, por ejemplo, era un paciente que por alguna razón desconocida no estaba a favor de ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, obviamente un alargamiento de corona, porque era una corona que necesitaba este alargamiento para poderse rehabilitar. Mi hermano me lo mandó y el paciente no, porque el paciente no quería la opción quirúrgica. Entonces colocamos solamente un implante, un tubo y con dobleces en el arco fui haciendo la extrusión para que pudiera ver mi hermano el margen de terminación y colocar finalmente la restauración final. Entonces, no siempre necesitamos, como les decía, hacer todo la configuración de tubos hasta 7, en fin, toda la ortodoncia que nos han enseñado a hacer. La verdad es que en ciertas ocasiones podemos hacerlo y sobre todo gracias a los auxiliares que tenemos hoy en día, como los mini implantes y muchas otras cosas de las que tal vez hable más adelante,
podamos hacer todo este tipo de casos mucho más sencillos. Y ahora quiero compartir con ustedes un caso que conjunta un poco todo lo anterior. También es un caso en donde hicimos una ortodoncia integral, es decir, lo hicimos completo. Hicimos una preparación para implantes, donde fue una rehabilitación, perdóname, este es el de rehabilitación conformativa y más adelante sí voy a mostrar el integral. Este fue una rehabilitación conformativa. Y como pueden ver, este es un caso de un paciente pues ya bastante de avanzada edad. Y como les decía, a veces son los más cooperadores. Él llegó a la universidad para cambiar sus prótesis porque se le había despostillado la prótesis. Ustedes pueden ver que el incisivo lateral del lado derecho se fracturó la corona. Y esta fue la razón por la que llegó a la clínica de prótesis para cambiar la prótesis. En la clínica están acostumbrados a trabajar de forma interdisciplinaria y dijeron, pues sí, podemos hacerle maravillas. El único problema es que el arco inferior no tenemos suficiente overjet, nos hace falta para poderlo restaurar de forma adecuada, tenemos apiñamiento y nos lo remitieron a la clínica de ortodoncia. Estas son la radiografía panorámica inicial. Pues uno pensaría a veces que cuando ves esto dice, pero, híjole, qué difícil, ¿cómo rehabilita a un paciente con tanto pérdida, con tanto desgaste? Y lo primero que hicieron pues fue quitar todas las restauraciones que estaban defectuosas, diseñaron provisionales para una rehabilitación bucal completa en el arco superior y en el arco inferior íbamos a hacer la ortodoncia. Aquí hicimos, como les decía, en la parte superior no había con qué trabajar, entonces nada más trabajamos en la parte inferior, hicimos la extracción de un incisivo inferior para poder crear el overjet que necesitaban los rehabilitadores y solucionar el problema al mismo tiempo del apiñamiento que tenía el paciente y que obviamente dificultaba la higiene y también comprometía pues la estabilidad de las prótesis superiores. Entonces, por eso fue que se hizo la extracción del incisivo y este es el comparativo de cómo llegó el paciente y más o menos a la mitad del tratamiento de ortodoncia. E hicieron su planeación quirúrgica para poder, así son las fotografías iniciales y más o menos un poco antes de la planeación quirúrgica, porque la rehabilitación de este paciente se hizo con implantes, en parte les decía, es una dentadura soportada en implantes y con algunos de los dientes pilares que tenía. Esta es la comparativa. Aquí están pues las preparaciones donde ya se colocaron los implantes, se dejaron los muñones, es una prótesis completa del arco maxilar y en la parte inferior dejamos una ferrulización para poder mantener los dientes en su posición y esperar las prótesis finales. Esta, por el contrario, que voy a mostrar ahora, es una rehabilitación integral, en donde hicimos todo un tratamiento, como mencionaba al principio, para corregir la maloclusión y además dejar buenos espacios para una rehabilitación protésica. Esta paciente, por ejemplo, igual llegó a la universidad, ella sí llegó al departamento de ortodoncia para corregir su sonrisa, quería tener una sonrisa más agradable, es una paciente de 44 años con unas características faciales bastante armónicas. Y la razón, como les decía, era hacer un diseño de sonrisa o corregir su sonrisa. Pero cuando nosotros empezamos a ver el caso, pues vemos hay muchas restauraciones que están defectuosas, hay dientes ausentes, y decidimos que podíamos hacer un tratamiento que cumpliera las expectativas estéticas de la paciente, pero que también mejorara las condiciones oclusales, es decir, la función de la paciente en cuanto a sus prótesis, en cuanto a las ausencias dentales que tenía. Estos son los exámenes iniciales. Vemos que hay múltiples ausencias dentales. Algunos análisis que hacemos en la universidad, esto es un resumen nada más, el análisis de la UNAM que hacemos, donde es básicamente un resumen de los datos cefalométricos. Vemos que en general era una paciente clase 1, mesofacial, con múltiples ausencias dentales y restauraciones, y una relación oclusal de clase 2, con retroinclinación incisiva y apiñamiento leve. Establecimos entonces un plan de tratamiento integral donde enumeramos todos los problemas y objetivos y vimos que había varias restauraciones, remitimos a la especialidad de endodoncia, a periodoncia, a prostodoncia para poder rehabilitar todas las restauraciones que estaban mal ajustadas, con caries, las lesiones periapicales y la periodontitis generalizada que presentaba la paciente. Una vez que las condiciones estuvieran adecuadas, entonces íbamos a hacer el plan de tratamiento, en donde el diagnóstico endodóncico, el pronóstico de endodoncia para algunos de los dientes era reservado y del otro lado nos faltaba ya un premolar
Entonces decidimos incluir en nuestro plan de tratamiento las extracciones para los dientes 14 y 24. Creamos espacio para implantes en las zonas del 36 y 46 y todo esto lo hicimos con aparatología fija y finalmente se iba a realizar la rehabilitación protésica. Entonces, estas son las fotografías iniciales de la paciente, la colocación de la aparatología y la extracción, como les decía, del lado izquierdo la paciente ya no presentaba el premolar, hicimos solamente la extracción del lado derecha para mantener la simetría del arco y porque ella endodóncicamente tenía un pronóstico reservado. Al hacer la interdisciplina nos decían que el pronóstico era reservado y en la parte inferior, como decíamos, íbamos a colocar el implante en el lado derecho y a mejorar el espacio del lado izquierdo, igual para una rehabilitación con implantes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, esta es la última cita que tuvimos antes de la pandemia con la paciente, donde ya estábamos manejando algo de los espacios, y 2 años después que estuvo cerrada la universidad, regresó la paciente en estas condiciones, con muchos de los espacios ya cerrados, con algo de trabajo para hacer, y retomamos el caso entonces y comenzamos a cerrar los espacios de las extracciones en la parte superior y a mejorar los espacios en la parte inferior para hacer una planeación protésica y colocación de los implantes. Aquí me voy a tener un momento porque con frecuencia la literatura y todos los autores recomiendan que la colocación de los implantes se realice una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia. Pero hay casos excepcionales, como todos lo vivimos en la pandemia, en donde pues, la paciente ya llevaba 2 años con los brackets sin hacer nada. Y en prótesis había espacio, porque como les decía, a veces no siempre hay en la universidad lugar para las citas. Entonces se hizo la planeación, que los cirujanos, los protecistas y los rehabilitadores ya estaban de acuerdo con los espacios en la parte inferior. Nosotros ya prácticamente no íbamos a trabajar en esa zona y pudieron hacer la planeación y la colocación de los implantes para ir ahorrando tiempo de tratamiento a la paciente que pues, prácticamente se había perdido durante todo el tiempo que no recibió atención. Aquí está la panorámica con la colocación de los implantes, que se colocaron en una distancia correcta, en una angulación buena para la configuración oclusal. Aquí están con rehabilitación provisional y nosotros seguíamos haciendo el cierre de espacios en la parte superior. Y aquí es donde cobra importancia todas las directrices de tratamiento que nos dice el doctor Kokich, en donde veíamos que muchas de las restauraciones en la parte de arriba de la paciente, como estaban defectuosas, se cambiaron por restauraciones provisionales cuando hicimos para colocar la aparatología fija. Y veíamos que todavía nos quedaban espacios y que estos espacios podían deberse justo a la reducción en el tamaño dental por las restauraciones que tenía la paciente. Entonces volvimos a hacer la interconsulta con la prótesis, con la restauradora, para que nos ayudara creando una idea, una visión de cómo iban a quedar las restauraciones finales y entonces yo poder pensar cuánto espacio iba a dejar para sus restauraciones. Es decir, si yo cerraba por completo esos espacios, pues probablemente la oclusión no iba a ser la óptima porque el diente no tenía el tamaño adecuado. Entonces hicimos esta simulación, este encerado diagnóstico y finalmente con este encerado diagnóstico dejamos los espacios adecuados para la prótesis, preparamos el asentamiento y estas fueron las fotos finales donde todavía le hacen falta las restauraciones del lado derecho, por eso todavía se ve un pequeño espacio y algo de diferencias en la oclusión, pero esto ya va a ser obtenido a través de las prótesis, a través de la restauración protésica final. Esta fue su radiografía panorámica final y el comparativo de las fotografías de inicio y del fin. En donde, como ven, pues dejamos algunos espacios para las restauraciones pendientes y los inferiores quedaron con provisionales en lo que se mandaban a hacer las coronas sobre los implantes definitivas. Bien, a manera de discusión sobre este tema que hemos platicado, que he conversado con ustedes el día de hoy, y me da mucha alegría ver que hay tantos reportes de literatura sobre la interdisciplina ortodoncia-prótesis, cosa que cuando yo estudié, que fue hace 2 años apenas, no es cierto, ya tengo muchos más de haber estudiado, pero no se hablaba tanto de esta interdisciplina, era raro y aquel ortodoncista que hacía cosas en pacientes periodontalmente comprometidos era casi crucificado. Y hoy hay muchos reportes de casos en pacientes que tal vez no tienen las condiciones ideales, pero que justamente están buscando las condiciones ideales para rehabilitarse y que entonces deciden hacer un tratamiento de ortodoncia preprotésica.
Entonces, en general podemos decir que este artículo, por ejemplo, es muy reciente, del 2022, y me encanta porque está trabajando ya con una parte nueva que creo que vamos a incorporar todos más adelante en la plática, digo, en nuestra práctica, la planeación digital de los casos. Es decir, si hoy en día los protecistas están trabajando con todo este diseño digital de sonrisa, con guías, con cirugías para implantes guiadas por computadora, bueno, les digo que en esta conferencia a la que asistí la semana pasada de Perio, hay hasta brazos robóticos para la colocación de los implantes, pues creo que el futuro para nosotros es muy prometedor porque vamos a poder, y para nuestros pacientes al final, porque vamos a poder pensar mejor, planear mejor estos casos de ortodoncia preprotésica a través de las ayudas digitales. Y no solamente lo vamos a poder planear, sino que lo vamos a poder ejecutar mejor. Movimientos que antes eran tal vez impensables, ¿no? Como la mesialización de un molar, o, en fin, verticalizaciones muy difíciles, hoy en día con la ortodoncia acelerada y con los mini implantes pueden hacerse y podemos ofrecerle de esta manera a los pacientes una rehabilitación que les dure más tiempo y que sea más estética y más funcional. Porque al final del día, y eso también me encantó de este artículo, decían, y es cierto, que hoy en día la gente vivimos, la esperanza de vida ha aumentado, esperamos vivir muchos más años y esperamos vivir muchos más años con una estética agradable, ¿no? Que nos permita subir videos en TikTok, fotografías de nosotros en Facebook, en Instagram, en donde la sonrisa se siga viendo bien y tú te sigas viendo joven cuando tengas 70, y parte de eso es la dentición. Entonces, las rehabilitaciones integrales van a ser una parte significativa en nuestra práctica clínica, si no es que ya lo son. La tendencia es que van a ir en aumento las exigencias estéticas de los pacientes también, es decir, los pacientes ya no nada más se van a quedar con la ortodoncia, a veces van a pedir carillas y el blanqueamiento y cómo puedo verme como el youtuber, ¿no? Como cualquier líder de opinión de los de hoy. Y esto vamos a poderlo lograr a través del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar los resultados tanto estéticos como funcionales de los casos de interdisciplina, ortodoncia y prótesis. La investigación en curso en cuanto a las preferencias estéticas, hay mucha investigación en cuanto a las preferencias estéticas de los pacientes, es decir, como les decía, en este caso muy controversial de los incisivos laterales, hay mucha investigación con respecto a qué se ve mejor, si la prótesis o la sustitución de los caninos. Y esto nos va a permitir, ¿para qué tenemos toda esta investigación? Pues establecer pautas o directrices de tratamiento que todos los ortodoncistas podamos coincidir y van a permitir un desarrollo más eficaz de nuestros tratamientos y al final obtener mayores beneficios para nuestros pacientes. De tal manera que el mensaje que me gustaría que se llevaran el día de hoy de la charla que hemos tenido, que de esto que he venido a compartir con ustedes, es que en general la ortodoncia perprotésica va a hacerle la vida más fácil al rehabilitador, sí, ya sea de forma integral o conformativa, de acuerdo a las particularidades de cada caso, pero el beneficio último va a ser para el paciente. Nosotros vamos a hacer una herramienta más que le va a permitir al paciente adquirir esta funcionalidad a largo plazo, esta estética a largo plazo, que antes no tenía acceso a ella o que no tendría el mismo acceso si no existiera la ortodoncia como la conocemos hoy. Es como parte de estos tratamientos multi e interdisciplinarios, cada vez vamos a tener mayor relevancia. Como lo que te decía, me dio muchísimo gusto que en al menos la mitad de los casos que presentaron en el Congreso de Periodoncia siempre se hablaba de ortodoncia. Y tal vez donde está digamos, el meollo del asunto es justo en cómo podemos hacer nosotros nuestro tratamiento más eficaz, ¿no? Porque los pacientes, los casos que habían declinado la ortodoncia y que se presentaron en ese congreso de perio, era justo porque decían es que los ortodoncistas se tardan años, ¿no? Y yo lo veo a veces con mi hermano que me dice, oye, ¿puedes intruirme este diente? ¿Puedes mejorarme el punto de contacto entre esas dos coronas? En fin, ¿puedes hacer más cosas? Sí, pero cuando le digo cuánto me voy a tardar, a veces pone la cara de, ay, se va a tardar años. Entonces, creo que ahí es donde podemos, donde está la oportunidad para nosotros como ortodoncistas, cómo hacer nuestros tratamientos más eficaces, más rápidos, para poder lograr los resultados funcionales y estéticos que desean los pacientes en el menor tiempo posible, ¿no? Y esto nos permita también, pues, conservar la dentición, ¿no? Porque como te decía, a veces es muy rápido preparar para una corona, sí, pero eso no es conservador, no conserva la estructura del diente y a la larga, pues, puede hacer que los pacientes pierdan más de lo que ganan. Entonces, les doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Los que no estaban viendo el fútbol o los que no lo tenían en otra página, se los agradezco muchísimo y estoy abierta, pues, a cualquier pregunta o comentario que gusten hacer.
Doctora Fabiola, muchísimas gracias por su plática. Ahorita justamente estoy preguntando a ver si hay alguna pregunta que haya llegado. Este, pero sí, muy acertada su plática con respecto a lo que es la ortodoncia integral o la ortodoncia conformativa. Y sí es algo que llega con cierta frecuencia, ¿no? Cuando piden, oye, intrúyeme el antagonista o ábreme el espacio para poner en un implante. Y como dice, ¿no? Hay que trabajar de la mano con el protecista, con el periodoncista y con todos. Y lo que yo he visto es que muchas veces me falta a mí muchas cosas del tratamiento de ortodoncia, pero yo le digo al protecista, ya puedes poner tus implantes en lo que yo afino detallando la mordida, ¿no? En ese sentido, pues obviamente es algo que es bastante bueno y sobre todo remarcar el tener una amplia comunicación con el protecista, una amplia comunicación con el dentista de práctica general y con el periodoncista para llegar a los mejores resultados, entre todos en beneficio de los pacientes. Sí, Este, y como bien, adelante. a veces no da a veces el tiempo, pero hay muchos casos en donde, por ejemplo, ya son pacientes que se colocaron los implantes y los pacientes esperaban, o las coronas, las restauraciones, esperaban que eso mágicamente solucionara sus problemas y de repente resulta que la oclusión no funciona, la restauración se rompe, hay espacios donde se le mete el alimento a los pacientes. Y también he tenido que arreglar eso, ¿no? A veces arreglar los dientes que estaban al lado, que a lo mejor estaba bien, a lo mejor lo que estuvo mal colocado fue el implante, pero el diente de al lado lo tengo que girar para crearle un punto de contacto al paciente en donde no se acumule el alimento, por ejemplo. O intruir un diente donde la corona se ha fracturado la parte de abajo porque la fuerza de la masticación en el diente superior no estaba tan bien posicionado como para no romper la porcelana. Entonces son cuestiones que creo que cada vez más nos van a estar llegando a la práctica clínica y es importante distinguir pues entre las dos partes, ¿no? Donde podemos hacer una ortodoncia integral y mejorar todo, a donde solamente podemos mejorar el punto de contacto o tanto perdón, interproximal como cruzal para poder lograr que estas restauraciones tengan éxito, ¿no? Que a lo mejor la restauración durante la planeación no lo tuvo y tuvimos que arreglarlo para que el paciente pudiera quedar bien. Aclaro que las restauraciones mal puestas no eran de mi hermano porque si no me linchan, pero sucede, nos llega de todo a la práctica. Claro, sí, así es. Y luego también hay veces en que lo que se puso hace muchos años se puso con lo que idea y con Claro. lo que se podía, ¿no? Y al paso del tiempo, pues los dientes inferiores o antagonistas no, no se habían colocado en la posición adecuada para conformar las fuerzas adecuadas y óptimas, ¿no? Y hoy en día, pues ya, yo lo que he visto es que muchos pacientes adultos están más convencidos y sobre todo a raíz de pandemia, ¿eh? Ujú. Más convencidos de arreglarse su boca y sobre todo ya no es la cuestión estética, sino la cuestión funcional y por calidad de vida. Totalmente. Sí, Ujú. totalmente. Tenemos muchos pacientes en el posgrado de pacientes como los que les mostré, ¿no? De una edad que ya a veces algunos pensarían, pues, ¿ya para qué? ¿No? Ya son pacientes de edad muy avanzada, pero sin embargo son muy cooperadores y tienen ganas de tener una buena calidad de vida y de tener unas prótesis que no bailen, que no les lastimen. Y esto los hace tener de veras mucha actitud para el tratamiento, para hacer que si tengo que usar brackets, doctora brackets, que si tengo que ponerme implantes, mini implantes, en fin, aceptan mucho todas las opciones terapéuticas con el fin de tener una, como bien dices, Doc, una calidad de vida. Ok. Mira, ya llegó una pregunta, permíteme. Buenas noches, soy la doctora Judith. Mi pregunta es si recomienda hacer tratamiento de ortodoncia en un caso donde la raíz del órgano dental 12 en su raíz es reabsorbido por un canino en un 50%, ya que el órgano 12 presenta movilidad y el órgano 22 tiene raíz enana. Esos son de los casos difíciles, doctora. La literatura igual no hemos podido lograr como un consenso, es decir, la literatura te dice que hay casos donde las raíces con reabsorción radicular mayor al 50% tienen una cierta expectativa de vida, es decir, si nosotros los dejamos ahí, aunque tengan la raíz reabsorbida, pueden durar mucho tiempo, siempre y cuando la configuración oclusal se los permita y, por supuesto, ferulizados. Yo creo que igual que en muchas otras situaciones tiene que analizarse el caso por caso, ¿no? Si este es un diente que estéticamente, que funcionalmente, que en cuestión de manejo de los espacios te funciona mantener,
Yo he visto casos hasta de 25 años con la mitad de la raíz de los dientes. Entonces, creo que tiene que ver más bien con cómo estás haciendo tu plan de tratamiento y el diagnóstico inicial, ¿no? Si en el diagnóstico inicial ese espacio te conviene y puedes sustituir el lateral con el canino y funciona oclusalmente, puede ser una buena opción porque a la larga va a ser algo que le va a durar más al paciente, ¿no? O sea, es decir, el sustituir el canino del lateral le va a durar más a la larga, es decir, cuando el paciente tenga 50, 60, 70 años, le va a durar más que, que un diente a lo mejor que tiene la mitad de la raíz. Pero como te decía, a veces hay casos donde se ha mantenido por 25 años, entonces creo que finalmente una ayuda diagnóstica muy buena es el setup, hoy los podemos hacer digitales y puedes ver si este diente puede ser rehabilitado de forma satisfactoria o sustituido más bien de forma satisfactoria con un canino o si la mejor opción tal vez sea un implante o la mejor opción sea mantener el lateral el tiempo que dure. Dependerá de cada caso. Así es. Pues aparentemente fue la última pregunta o la única pregunta que hubo. Y doctora Fabiola, yo le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de podernos acompañar aquí en lo que es la plática virtual de ortodoncia. Esta plática queda grabada en la videoteca del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y quien no pudo verla el día de hoy, porque estaban viendo el partido o por alguna otra cosa, se subirá a YouTube para poderla ver, además de que queda grabada en la videoteca. Entonces, por si usted quiere recomendar su plática, puede usted hacerlo en la videoteca del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a través de Facebook. Isaac, nos despedimos. Tú Claro que sí. comentas del encuentro virtual. Claro que sí. Pues antes que nada, agradecerle, doctora Fabiola, porque nos pone justamente a reflexionar, ¿no? Anteriormente los pacientes, ¿no? Un grueso de los pacientes creían, ¿no? Que conforme la edad avanzaba, lo natural era que perdieran dientes. Actualmente ha habido un cambio de paradigma, ¿cierto? Ya muchos de estos pacientes, como bien usted nos comenta, ya desean mantener sus dientes por más tiempo, por la mejoría, ¿no? En la calidad de vida. Y pues justamente nos abre un parteaguas a los ortodoncistas de que, pues, no solamente tratamos a los pacientes en etapa de crecimiento, ¿no? Pero como bien comentas, vamos a estar tratando pacientes adultos, pues ya de aquí en más, ¿no? Porque pues justamente, ¿no? Como nos compartías en este artículo, la esperanza de vida pues aumenta y eso es como lo esperado, ¿no? En un futuro. Entonces, la verdad, muy enriquecedor todo lo que nos compartes, doctora. Te agradezco mucho por enriquecernos a todos nosotros como gremio. Y por otra parte, a todos nuestros oyentes, recordarles que el próximo lunes será nuestro último encuentro estudiantil de ortodoncia de este año. De aquí, pues, volveremos a retomarlo en el próximo mes de enero. Sin embargo, el próximo lunes vamos a estar conectándonos con justamente los diferentes posgrados para poder disfrutar de todo su trabajo que también los alumnos realizan, ¿no? Con estos casos clínicos. Muchas gracias. Bueno, yo una vez más quiero recordarles que el año que entra, del 31 de marzo al 3 de abril, que justo cae en la semana de Pascua, tendremos el 27º Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que tendrá como nombre o como título De la mano con Acapulco y se llevará a cabo, como mencioné, en la ciudad de Acapulco, en lo que es el Hotel Mundo Imperial o Palacio Mundo Imperial, que es pues un hotel muy cerquita del Acapulco Princess, que cuenta con todas las instalaciones y va a estar listo para nuestro Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a donde obviamente la Academia Mexicana de Ortodoncia va a tener participación con nuestros conferencistas invitados. Sí, no me queda otra más que darles, sí, gracias. Quisiera yo leer también el reconocimiento que tenemos para la doctora, precisamente, ahorita se los leo, que es un reconocimiento que le damos y dice así. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Asociación Civil, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora Fabiola Hernández Girón por su participación en el aula virtual con el tema ortodoncia preprotésica por la Odontología Mexicana, Ciudad de México,
noviembre 20 de 2023, y lo firma el doctor José Antonio Villavicencio Limón, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Quiero agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la amabilidad de podernos prestar su estudio y por podernos permitir hacer esta plática virtual de ortodoncia, así como el encuentro virtual de ortodoncia. Mandarle un cordial saludo al doctor Antonio Villavicencio Limón, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y al doctor Ricardo Rey Bosch, que es el director ejecutivo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y también agradecer a Napo, nuestro querido Napo, que es precisamente el ingeniero que nos permite la magia de podernos conectar vía Zoom y poder transmitir a través de Facebook. Me despido, Isaac, me despido, doctora Fabiola. Muy buenas noches. Tengan buenas Buenas noches. noches para Nos todos, vemos la gracias. próxima semana Muy y buenas muchísimas noches. gracias. Bye, buenas noches, gracias. Gracias a todos ustedes.